El océano Ártico es un infierno helado. Un desierto de agua congelada donde la temperatura puede caer por debajo de los -40 grados y los vientos huracanados cortan la piel como navajas de hielo. En estas latitudes extremas, la pesca no es solo un trabajo, es una lucha constante contra la naturaleza, contra el tiempo y contra la propia muerte. Aquí, en el fin del mundo, los mares no son como los que conocemos. No son azules, ni tranquilos, ni previsibles. Son grises, espesos, impredecibles. A veces parecen una alfombra de hielo inquebrantable, otras se abren sin previo aviso, tragándose barcos enteros en segundos. Es un océano que respira, que se mueve y que puede convertirse en una trampa mortal en cualquier momento. Y sin embargo, en este entorno imposible, hombres valientes desafían el frío y la muerte para pescar en alta mar. No lo hacen por gloria ni por deporte. Lo hacen porque las aguas polares esconden algunas de las especies más valiosas del planeta. Bacalao ártico, fletán, cangrejo real, especies que pueden venderse por miles de dólares en los mercados de Europa y Asia. Pero para llegar a estos caladeros ocultos bajo el hielo, se necesita algo más que un barco pesquero. Se necesita una bestia mecánica capaz de abrirse camino en un mundo de hielo indestructible. Se necesita el rompehielos más grande del mundo. Este coloso de acero es la única esperanza para los barcos que se atreven a navegar estas aguas. Sin él, quedarían atrapados en el hielo en cuestión de horas, condenados a la muerte lenta y segura de un naufragio polar. En el Ártico, nadie viene a rescatarte. Aquí, si el hielo decide cerrarse sobre ti, simplemente desapareces. Pero, ¿cómo es posible pescar en un océano congelado? ¿Cómo se rompen capas de hielo de más de 3 metros de espesor para poder lanzar las redes? ¿Cómo sobreviven los hombres que trabajan en estas condiciones extremas, donde el agua se congela en segundos y la hipotermia puede matarte en menos de 5 minutos? La respuesta es simple: con tecnología, resistencia y una voluntad de hierro. La pesca en alta mar polar es una batalla contra lo imposible, una guerra entre el hombre y la naturaleza que solo unos pocos están dispuestos a pelear. Y los que lo hacen, saben que cada vez que zarpan, podría ser la última. Bienvenidos a la última frontera de la pesca extrema. Un lugar donde las reglas del océano ya no existen. Donde el hielo manda y donde solo los más fuertes sobreviven. Bienvenidos al corazón del Ártico. En un mundo donde el hielo parece infinito y el mar se convierte en una trampa mortal, solo una máquina colosal puede abrirse paso. No es un barco cualquiera, es el rompehielos más grande del mundo, una bestia de acero diseñada para desafiar la brutalidad del Ártico y hacer posible lo imposible: pescar en un océano congelado. Este monstruo mecánico no navega, aplasta, destroza y pulveriza el hielo bajo su peso. Su casco, reforzado con acero de alta resistencia, está diseñado para resistir impactos que harían pedazos cualquier otra embarcación. Algunos de estos rompehielos pueden superar los 150 metros de eslora y pesar más de 25.000 toneladas, lo suficiente para abrir senderos en mares congelados como si fueran carreteras de hielo. Pero, ¿cómo rompe el hielo sin quedar atrapado? La clave está en su diseño. No solo avanza como un barco normal, sino que literalmente sube sobre el hielo y lo aplasta con su propio peso. Es una estrategia brutal pero efectiva. A medida que avanza, genera enormes grietas que se extienden por kilómetros, permitiendo que las embarcaciones pesqueras lo sigan y lancen sus redes en aguas abiertas. Algunos de los rompehielos más avanzados utilizan propulsión nuclear, lo que les permite operar durante meses sin necesidad de reabastecimiento de combustible. Motores con más de 75.000 caballos de fuerza rugen en su interior, generando una potencia suficiente para atravesar incluso las capas más gruesas de hielo. La energía que despliega al chocar contra una placa de hielo es equivalente a la de una explosión controlada. Pero incluso con toda esta tecnología, el Ártico no se deja dominar fácilmente. El hielo es un enemigo astuto. A veces se cierra detrás del barco, atrapándolo en un laberinto sin salida. En otras ocasiones, bloques del tamaño de rascacielos emergen repentinamente, amenazando con volcar cualquier embarcación en segundos. Por eso, dentro del rompehielos, cada tripulante sabe que no hay margen para el error. La cabina de control parece sacada de una nave espacial. Radares, sensores térmicos y sistemas de sonar monitorean el hielo en tiempo real, buscando rutas seguras antes de que la trampa se cierre. Y luego están los hombres que trabajan a bordo. Ingenieros, mecánicos, especialistas en hielo.
Hombres que viven en temperaturas extremas, donde salir sin protección significa que el frío te quemará la piel en minutos. Sus turnos son de 12 a 16 horas, con temperaturas que pueden descender hasta los menos 50 grados. Pero el rompehielos no solo protege a los pescadores. Es su única salvación si algo sale mal. En medio de una tormenta, es la única barrera entre la tripulación y la furia del océano helado. Si un barco pesquero queda atrapado en el hielo, si el viento huracanado hace imposible la navegación, si el mar decide cerrarse sobre ellos, el rompehielos es la última esperanza. Sin él, la pesca en alta mar polar sería simplemente imposible. Las embarcaciones quedarían atrapadas, congeladas en el tiempo como fósiles de un mundo condenado por el frío. Pero incluso con esta bestia mecánica abriendo camino, la pesca en el Ártico sigue siendo una de las profesiones más peligrosas del mundo. Porque aquí, en el fin del mundo, el hielo tiene sus propias reglas. Y si no las respetas, te devora sin dejar rastro. La pesca en alta mar polar no es solo una profesión, es una batalla diaria contra lo desconocido. En el resto del mundo, los pescadores luchan contra olas gigantes, tormentas y vientos traicioneros, pero aquí, en las aguas heladas del Ártico, los desafíos son completamente diferentes. Enfrentan enemigos que no existen en ningún otro océano del planeta: hielo en movimiento, mares que pueden cerrarse sobre ellos sin previo aviso y temperaturas tan brutales que pueden congelar un motor en segundos. Cada maniobra que en otros mares se hace con relativa facilidad, aquí se convierte en una prueba de supervivencia. Las redes deben ser reforzadas para no romperse con el impacto del hielo flotante, las líneas pueden endurecerse tanto por el frío que se vuelven como cables de acero, y cada pieza de equipo debe ser diseñada para resistir temperaturas que destruirían cualquier material convencional. Pero uno de los mayores retos de pescar en estas aguas es el hielo en formación. El mar, en un instante, puede comenzar a congelarse alrededor de la embarcación. Las temperaturas son tan bajas que incluso el vapor del agua se convierte en cristales de hielo en el aire. Si el capitán no mantiene la embarcación en constante movimiento, en cuestión de horas podrían quedar atrapados sin posibilidad de escape. Es una carrera contra el tiempo, porque si el hielo los inmoviliza, solo hay dos opciones: ser rescatados por otro rompehielos, o aceptar el destino y prepararse para abandonarlo todo. Los turnos de trabajo son infernales. No hay descanso, no hay pausas largas, porque cada minuto perdido puede significar perder la pesca, quedar atrapado o peor aún, perder la vida. En el Ártico, todo sucede más rápido. Los motores fallan sin aviso, las tuberías se congelan y pueden reventar, el combustible se espesa y puede hacer que el barco se detenga en el peor momento. Los pescadores que trabajan en estas aguas saben que sus cuerpos también están en riesgo constante. Aquí, la resistencia física no es suficiente. Cada inhalación de aire helado es un golpe en los pulmones. Cada movimiento debe hacerse con precisión porque el más mínimo error puede costarte una extremidad o la vida. Uno de los momentos más peligrosos de la pesca en el Ártico es cuando deben sacar la captura del agua. En mares convencionales, un mal cálculo puede significar que una ola te golpee o que la red se enrede. Aquí, un mal movimiento puede hacer que una placa de hielo de varias toneladas aplaste el barco en segundos. Si el hielo se mueve demasiado rápido, las redes pueden quedar atrapadas y arrastrar la embarcación con ellas, o incluso peor, pueden cortar las líneas y hacer que toda la pesca de la jornada se pierda en un instante. Pero si hay algo que aterroriza incluso a los pescadores más experimentados, es la caída al agua. En los mares tropicales, un hombre que cae por la borda tiene tiempo para ser rescatado. En el Ártico, no. La temperatura del agua es tan baja que, en menos de un minuto, los músculos comienzan a fallar y la capacidad de moverse desaparece. Si no se logra sacar a la persona del agua en menos de 3 minutos, la muerte es casi segura. Por eso cada pescador usa un traje especial de inmersión, diseñado para mantener el calor corporal unos minutos más, pero en la mayoría de los casos, eso no es suficiente. En un día normal, el barco y la tripulación enfrentan condiciones que harían que cualquier otra persona abandonara el trabajo de inmediato. El viento sopla a velocidades de hasta 120 km por hora, generando una sensación térmica de menos 60 grados, suficiente para congelar la piel expuesta en menos de 30 segundos. Las olas, aunque no sean las más grandes del mundo, son letales porque pueden mezclar agua líquida con hielo en suspensión, creando un efecto devastador sobre cualquier barco que no esté preparado. Pero a pesar de todos estos desafíos, los pescadores siguen regresando.
No por adrenalina, no por aventura, sino porque el mar les da lo que ningún otro trabajo en el mundo les ofrece, la posibilidad de una recompensa que justifique el sacrificio. Los peces que se capturan en el Ártico son de los más valorados del mundo. El fletán de Groenlandia, el bacalao ártico y el cangrejo real pueden venderse por miles de dólares en los mercados internacionales. Un solo viaje exitoso puede representar una fortuna, pero la pregunta es, ¿a qué precio? Cada pescador sabe que su mayor enemigo no es el frío, ni el hielo, ni la fatiga. Es el tiempo. Porque cada segundo que pasan en estas aguas, el mar se vuelve más hostil, el clima más impredecible y la posibilidad de regresar con vida, más pequeña. Los hombres que pescan en el Ártico no son simples trabajadores del mar. Son sobrevivientes de una de las profesiones más peligrosas que existen. Y aunque saben que cada viaje puede ser el último, siguen zarpando. En la pesca en alta mar polar, todo está en contra de la tripulación. El clima, el mar, el hielo, la oscuridad y hasta la propia embarcación pueden volverse enemigos mortales. Pero cuando finalmente logran abrirse paso entre el hielo y lanzan sus redes, comienza otro desafío: pescar en un océano donde todo es impredecible. La pesca en estas aguas no se parece a ninguna otra en el mundo. Aquí, las redes no solo deben resistir la fuerza del agua y el peso de las capturas, sino también el impacto del hielo flotante y las gélidas corrientes submarinas que pueden cambiar en cuestión de minutos. Para capturar peces como el bacalao ártico o el fletán, se utilizan redes de arrastre especialmente diseñadas para soportar temperaturas bajo cero. Estas redes están reforzadas con materiales que evitan que el hielo las parta en dos, y son desplegadas en áreas donde el rompehielos ha abierto suficiente espacio para trabajar. Pero el proceso es delicado. Si la red queda atrapada bajo una placa de hielo en movimiento, puede romperse y perder toda la pesca. Los cangrejos reales, en cambio, requieren un método completamente diferente. Se utilizan trampas de acero, que pesan hasta 300 kilos cada una y deben ser lanzadas al agua con una precisión quirúrgica. La tripulación debe asegurarse de que las trampas queden en el lugar correcto, porque si caen en una corriente fuerte, pueden ser arrastradas cientos de metros antes de tocar fondo. Una de las mayores dificultades es la recuperación de la pesca. Sacar una red o una trampa en un mar normal ya es complicado, pero aquí es un juego de paciencia y fuerza bruta. Si la red se congela en el agua, puede volverse rígida y difícil de maniobrar, haciendo que todo el proceso se vuelva un infierno. Pero el verdadero problema no está solo en el hielo o en el frío, está bajo el agua. En el Ártico, no solo los pescadores buscan alimento. Aquí, los depredadores más sigilosos del océano están siempre al acecho, esperando el momento exacto para arrebatarles la captura. Uno de los más temidos es la orca. Estos cetáceos han aprendido a seguir los barcos pesqueros y aprovecharse del trabajo humano. Con una precisión increíble, pueden arrancar peces enteros de las redes antes de que sean izadas a bordo. En algunos casos, han llegado a romper redes completas para alimentarse, dejando la tripulación sin nada tras horas de trabajo. Pero las orcas no son las únicas que acechan en estas aguas. El tiburón de Groenlandia, un depredador de más de 500 años de edad, también merodea por la zona. Aunque es lento, puede sorprender a los pescadores al quedar atrapado en las redes. Cuando esto sucede, sacar la red del agua se vuelve un desafío extremo, ya que el peso de un tiburón de más de 500 kilos puede hacer que el equipo colapse. Y luego están los depredadores en la superficie. Los osos polares, los reyes del Ártico, han aprendido a esperar cerca de los barcos pesqueros, oliendo el pescado que se procesa en la cubierta. En algunas ocasiones, estos gigantes blancos han intentado subir a bordo, poniendo en riesgo la vida de la tripulación. Para ellos, un barco pesquero es una fuente de alimento flotante, y si encuentran una forma de abordarlo, no dudarán en hacerlo. Pero los peligros no solo vienen de los depredadores. El mar también tiene sus propias trampas. Las tormentas en alta mar polar pueden formarse en cuestión de horas, con vientos de hasta 160 km por hora y nevadas tan intensas que la visibilidad se reduce a casi cero. Si una tormenta de nieve sorprende a un barco en plena faena, puede congelar la cubierta en minutos, haciendo que las redes, las trampas y hasta las escotillas queden selladas por el hielo. En esos momentos, la tripulación debe actuar rápido. Los marineros deben usar picos y martillos para romper el hielo antes de que se acumule demasiado y haga que el barco pierda estabilidad. Si la embarcación se inclina demasiado por el peso del hielo, puede volcarse en segundos. Por eso, en la pesca polar,
la rapidez y la eficiencia lo son todo. No hay margen para errores, porque cada minuto que se pierde en maniobras mal ejecutadas aumenta el riesgo de que el barco quede atrapado en el hielo, pierda su carga o, en el peor de los casos, se hunda. Pero a pesar de todos estos peligros, los pescadores siguen regresando año tras año. No hay otro lugar en el mundo donde una sola captura pueda valer tanto. El bacalao ártico, el fletán y el cangrejo real son joyas del océano, vendidas a precios exorbitantes en los mejores mercados del mundo. Y es esa promesa, la posibilidad de una recompensa única, la que mantiene a estos hombres navegando en las aguas más letales del planeta. Saben que cada viaje puede ser el último, pero mientras haya peces en el océano, mientras el hielo siga abriéndose a su paso, seguirán pescando. Uno de los mayores peligros que enfrentan los barcos en estas aguas es la tormenta blanca. En otras regiones del mundo, una tormenta puede advertirse con tiempo suficiente para buscar refugio. Pero en el Ártico, el clima cambia en minutos. Un cielo despejado puede volverse una pesadilla de viento y nieve sin previo aviso. Los vientos alcanzan velocidades huracanadas, la visibilidad desaparece por completo y el mar se convierte en un campo de trampas letales. Cuando una tormenta blanca golpea, el frío se vuelve insoportable incluso dentro del barco. La nieve y el hielo comienzan a acumularse en la cubierta a una velocidad aterradora. Las antenas de comunicación pueden congelarse y romperse, dejando al barco incomunicado en medio de la nada. Y lo peor es que, si el hielo se acumula demasiado rápido en la estructura de la embarcación, el peso extra puede hacer que el barco pierda estabilidad y se vuelque en segundos. Pero el clima no es el único enemigo. El hielo en movimiento es uno de los fenómenos más traicioneros de estas aguas. Aunque el rompehielos abre paso a los barcos pesqueros, la corriente y el viento pueden mover enormes placas de hielo de varios metros de espesor, cerrando el camino en cuestión de minutos. Si un barco queda atrapado entre placas de hielo, la situación se vuelve desesperada. El hielo no perdona. Puede aplastar un casco como si fuera una lata de aluminio. Si la presión es lo suficientemente fuerte, puede abrir grietas en el barco y, una vez que el agua helada empieza a entrar, todo termina. Hay registros de barcos pesqueros que quedaron atrapados y nunca pudieron escapar. Algunos de ellos desaparecieron sin dejar rastro, tragados por el hielo y el mar. En el Ártico, no hay boyas de rescate ni puertos cercanos. Si un barco queda varado, la tripulación sabe que podría estar viviendo sus últimos días. Pero hay algo aún más aterrador: el hielo negro. Es un fenómeno casi imposible de detectar a simple vista, porque no es blanco como el resto del hielo, sino que se mezcla con el color del agua. Muchos barcos han navegado sin saber que estaban a punto de quedar atrapados en una zona de hielo negro, y cuando intentan escapar, ya es demasiado tarde. Cuando la tripulación ve el hielo negro en el radar, saben que tienen minutos para decidir. Si no logran cambiar de rumbo a tiempo, la embarcación quedará atrapada sin remedio. Y si eso sucede, la única esperanza es esperar un rescate, o intentar romper el hielo con los propios medios del barco, algo casi imposible en aguas congeladas. Pero incluso si logran evitar estos peligros, el Ártico sigue teniendo cartas bajo la manga. Aquí, cada día trae un nuevo riesgo, una nueva amenaza, una nueva lucha por sobrevivir. Y la tripulación sabe que, si cometen un solo error, si bajan la guardia aunque sea por un segundo, el océano se los cobrará sin piedad. Y sin embargo, siguen regresando. Porque, a pesar de todo, el Ártico es el hogar de algunas de las capturas más valiosas del mundo. Un solo viaje puede cambiar la vida de un pescador, pero solo si logra regresar con su barco y su tripulación intactos. Aquí, la pesca no es solo un trabajo. Es una guerra contra lo imposible. Y los que la libran, los hombres que desafían estas aguas, saben que cada vez que zarpen, podría ser la última. Cada vez que un barco pesquero entra en el Ártico, está desafiando la muerte. No hay margen para el error, no hay segunda oportunidad. Aquí, el frío no es solo un enemigo, es un asesino silencioso que acecha en cada ola, en cada ráfaga de viento, en cada capa de hielo que se acumula sobre el barco. No hay un solo momento de tranquilidad. Pero el verdadero terror del Ártico es que, sin importar la experiencia de la tripulación o la fortaleza de la embarcación, el océano tiene la última palabra. A lo largo de la historia, ha habido barcos que han desaparecido sin dejar rastro, tripulaciones enteras que fueron tragadas por las aguas sin que nadie sepa qué ocurrió. El rompehielos, con toda su potencia y tecnología, es solo un escudo frágil contra la fuerza descomunal de la naturaleza.
Es la única esperanza cuando el mar se vuelve en su contra, cuando las tormentas de nieve ciegan la vista, cuando el hielo comienza a cerrarse alrededor del casco como una trampa mortal. Pero ni siquiera esta gigantesca máquina puede garantizar la seguridad de quienes navegan tras ella. A medida que los barcos pesqueros siguen al rompehielos en su camino a través del infierno helado, la tensión es constante. Cualquier falla en la maquinaria, cualquier cambio repentino en las condiciones del hielo, puede condenar a toda la flota en cuestión de minutos. El mar helado no necesita olas gigantes para hundir un barco, solo necesita cerrarse sobre él y hacerlo desaparecer. El peligro no solo viene de afuera. La vida a bordo de estos barcos es una prueba de resistencia que pocos podrían soportar. Durante semanas o incluso meses, los pescadores trabajan en turnos agotadores, con el sueño reducido al mínimo y el cuerpo soportando temperaturas extremas sin descanso. Cada comida es un lujo, cada momento de calma es una oportunidad para recuperar fuerzas. Pero la fatiga es inevitable. El frío, el peso de las jornadas interminables, el riesgo constante, todo va desgastando la mente. Y cuando la fatiga se apodera de un pescador, un solo descuido puede ser su última acción en esta vida. Porque en el Ártico, el mar no da advertencias. No avisa cuando va a tragarse un barco, no da segundas oportunidades. Aquí, cada viaje es una ruleta rusa donde la recompensa es alta, pero el precio a pagar puede ser demasiado grande. A pesar de todo, cada año nuevas tripulaciones se embarcan en esta pesadilla helada. Siguen el llamado del océano, porque en sus profundidades aguarda un tesoro que solo los más valientes pueden reclamar. Pero no todos regresan para contar su historia. Porque el Ártico no perdona. Aquí, el que se confía, muere. Y cuando un barco es reclamado por estas aguas, sus restos quedan atrapados en el hielo para siempre, como un recordatorio de que este océano nunca devuelve lo que se lleva. No existe un lugar en el mundo donde el hombre enfrente tantos peligros a la vez. No hay una profesión más exigente, más brutal, más letal. Aquí, en los dominios del océano helado, la pesca no es solo un trabajo, es una batalla contra lo imposible. Cada vez que un barco pesquero zarpa rumbo al Ártico, los hombres a bordo saben que no hay garantía de regresar. No importa cuántos años de experiencia tengan, no importa si su barco es el más avanzado, no importa si siguen todas las reglas de seguridad. Si el mar decide tomarlos, no habrá nada que puedan hacer para evitarlo. Porque en el Ártico, la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como una capa de hielo traicionera. Un solo error puede significar el fin. Un fallo en los motores, un cable que se suelta en el momento equivocado, una tormenta inesperada que los envuelve en la oscuridad total. Todo puede pasar, y todo ha pasado. Y cada año, nuevos barcos desaparecen sin dejar rastro. Pero a pesar de todo, siguen regresando. Porque la pesca en el Ártico es una de las más lucrativas del mundo. El bacalao ártico, el fletán y el cangrejo real pueden venderse por miles de dólares. Un solo viaje exitoso puede significar una fortuna. Pero el precio a pagar es el riesgo constante. Cada día en el mar es una apuesta donde la única ficha en juego es la vida. Los pescadores de estas aguas son diferentes. No se rinden ante el miedo. No se acobardan ante el hielo. Han visto lo peor que el océano puede ofrecer, y aún así, siguen lanzando sus redes, siguen enfrentando el frío, siguen desafiando al Ártico. Porque no conocen otra vida. Porque el mar es su hogar. Pero el Ártico es implacable, paciente, letal. Puede dejar que un barco regrese una vez, 2 veces, 3 veces, pero eventualmente cobrará su precio. Y cuando lo hace sin avisar. No hay tiempo para rezar, no hay tiempo para huir. Cuando el hielo se cierra sobre una embarcación, la envuelve en su tumba helada y la arrastra a las profundidades. La historia del Ártico está escrita con los nombres de aquellos que nunca volvieron. Pescadores que lo dieron todo, que desafiaron la muerte una y otra vez, hasta que un día, el mar decidió que era suficiente. Pero por cada barco que desaparece, otro zarpa para ocupar su lugar. Porque la pesca en alta mar polar nunca se detiene. Y así, el rompehielos más grande del mundo sigue avanzando, abriendo camino entre el hielo para los hombres que han hecho de este infierno helado su hogar. Pero el mar no olvida. Sabe quién ha logrado escapar de sus garras, y sabe quién no tendrá tanta suerte la próxima vez.